Hola a todos, esto es el Catecúmeno Luterano, mi nombre es Abisaí Ochoa. El día de hoy vamos a reaccionar a un testimonio de un ex evangélico, ahora católico. El canal se titula Una sola verdad. Ahí está. Vamos a escuchar las razones de este hermano para haberse hecho católico romano. Y ahora pues bueno, vamos a darle play y vamos a ir comentando lo que él va diciendo o contándonos en su testimonio. Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jesús Cantillo y quiero compartir por medio de este y otros videos razones fuertes que me llevaron a abandonar el protestantismo y abrazar la fe católica. No voy a decir que las razones fueron las conductas o comportamientos poco cristianos de muchos evangélicos, porque eso no es ser objetivo. Básicamente sería proceder de la misma forma en la que lo hice cuando en mi conversión a Cristo Jesús opté por vivir mi fe como evangélico, rechazando el catolicismo por puros prejuicios, por hacer juicio de la Iglesia Católica desde el comportamiento de cada individuo. A ver, entonces punto número uno, Y entiendo bueno, que también por lo que es. acá se está refiriendo a que en un inicio él es cristiano protestante. Esto es muy parecido a lo que estaba viendo reaccionando en el video anterior. Dicen evangélico, perdón, cristiano protestante, pero ajá, ¿qué denominación? ¿En qué denominación andabas, amigo? Eso es muy importante porque si vas a generalizar porque quieres visitas, si quieres englobar a todos en un solo costal, te va a salir mal. Porque al final del día lo que tú quieres es compartir tu fe. Lo que quieres es que otros vengan al camino del Señor. O lo que quieres son visitas. ¿Qué es lo que quieres realizar? ¿Cuál es tu pretensión detrás de esto? ¿Por qué no eres honesto? ¿Vale? Bueno, no voy a decir que no es honesto. ¿Por qué no hablas completamente en qué denominación estabas? Yo soy evangélico, pero yo creo que es justo y es lo más, ¿cómo decirlo? Honesto, que en adelante las personas que hagan su testimonio digan específicamente de qué comunidad vienen. Pero bueno, escuchémoslo. Se decía con respecto a la Iglesia Católica. A ver, entonces él comienza el argumento con lo siguiente. Su salida de la iglesia evangélica protestante no es debido a que él haya visto alguna actitud de la gente, porque ese mismo fue su razonamiento para descartar la iglesia católica por el comportamiento de cada quien, como él lo dijo. No, creo que he aprendido un poco. Y una de las razones es esta. Vivir mi fe como evangélico por aproximadamente 2 años me llevó a conocer, además de que no todos los evangélicos creen lo mismo como verdad, salvo que Jesucristo es el único Salvador, que es básicamente lo que la Iglesia Católica enseña. Del resto, todo es contrario. A ver, ahí Toro soltó el primer argumento. Número uno, se sale de la iglesia protestante. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál denominación? Se sale de la denominación a la que pertenecía, protestante, debido a que se dio cuenta durante sus 2 años de experiencia que no hay uniformidad. Cada quien cree aspectos diferentes de la fe. Te la voy a devolver, querido hermano. Ahí te va. Dentro de la Iglesia Católica Romana, tampoco se tiene o se ha tenido históricamente las mismas posiciones. ¿Por qué motivo te lo puedo asegurar? Porque existieron los concilios ecuménicos para definir justamente en qué se cree y qué se rechaza. ¿Vale? Te voy a poner otro punto importante. El contexto en el cual tú vives y te desenvuelves en el día a día gira en torno a la cultura y la sociedad. Dime, ¿vas en una sociedad, pero vives en una sociedad rodeado de una cultura uniforme o hay pluralidad de opiniones en todo sentido? Esa sería la primera pregunta.
Y mi segunda pregunta sería, en caso de que vivas en una sociedad que tiene múltiples formas de pensar, ¿qué te haría creer que el aspecto religioso se escaparía a esa forma de pensar em, variada? Ahora te voy a poner otra forma de responderte. El hecho de que haya diferentes formas de pensar quiere decir que no estás cautivo a la elección o a la forma de ver de una sola persona. ¿Qué te podría asegurar que en efecto el Papa o el magisterio de la Iglesia ha acertado en su interpretación? ¿Me entiendes? Al final del día, yo creo que ese es un punto en el que tú estás tratando de decir, mira, pues los pentecostales no creen igual que los bautistas y los bautistas no creen igual que los metodistas y los metodistas no creen igual que los luteranos. Ah, ok, vale. ¿Sabías, querido hermano, que de acuerdo a lo que creyeron los primeros cristianos, se llegó a creer que inclusive podían existir diferencias en lo secundario, pero todos debemos estar regidos bajo una regla o norma de fe? Es decir, si el sentido por el que tú te vas o el motivo por el cual dices la iglesia protestante eh, está fallando en esto, es porque interpretas que el hecho de que tengan una opinión u otra opinión quiere decir que es una iglesia que no tiene consonancia con lo que Cristo dijo, y por ende la iglesia que sí es, eh, que sí tiene consonancia, perdón, más que consonancia sería que sí es consecuente a esa, ¿cómo llamarlo? A eso que tú consideras como una sola forma de pensar y que por ende te lleva a la Iglesia Católica Romana y te lleva a descartar la Iglesia Protestante. Número uno, acabas de admitir que no hay una Iglesia Protestante, que hay denominaciones protestantes. Todavía no sé cuál es tu punto de comparación y en cuál de todas estabas tú. Segundo, si el argumento es que no todos pensaban lo mismo, mi querido amigo, hasta en las propias escrituras existen grupos diferentes. Por ejemplo, llegan los discípulos y le comentan al Señor Jesús que había otro grupo que no pertenecía a ellos, que estaban echando afuera demonios. ¿Qué contesta el maestro? Los que no están en contra de ustedes están a favor de ustedes. Ese es el primer argumento que nos das, y yo creo que honestamente necesitas colocarle un punto de partida específico para que podamos entenderte. Yo del lado en el que lo veo, no entiendo por qué motivo ese sería una razón suficiente como para decir me voy a la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Y bueno, voy a continuar escuchando el video. Todo es antónimo, todo es opuesto, lo cual fue una gran desilusión para mí. Además, Vale, todo es antónimo, todo es antónimo, todo es opuesto, lo cual fue una gran desilusión. Todo, todo, todo. Yo te diría algo, mi querido hermano. ¿Crees que un luterano se congregaría? Es más, no un luterano cualquiera. El presidente del sínodo luterano se congregaría con pastores pentecostales, haría campañas con pastores pentecostales. Si realmente eso que tú dices es cierto, porque estoy yéndome a dos extremos grandes: pentecostales, luteranos. ¿Ok? Si de verdad lo que tú dices fuera una realidad, ellos no tendrían ningún vínculo. Mi querido hermano, yo te puedo dar el testimonio en primera persona de que en efecto el presidente del Sínodo Luterano de México, en su época, en la época en la que había muchas campañas en la iglesia pentecostal, apoyó. Los hermanos de la iglesia luterana apoyaban en el seminario para pastores pentecostales. ¿Vale? Entonces lo que estás diciendo, perdóname mi querido hermano, pero te hace falta información. Y por ende lo que estás haciendo es mentir.
Así que yo no dudo de tus buenas intenciones al compartir tu testimonio, pero te hace falta información. Más también de conocer que yo era protestante, el origen e inicio de este. 4 dogmas de fe pregonados como verdad para darle sostenibilidad 4 dogmas. Acabas de hablar de la palabra dogma. ¿Conoces lo que es un dogma? Dices que son 4 los dogmas. y sentido al protestantismo. De los 4 solamente mencionaré 3, los cuales son: la iglesia es solo invisible. Segundo, Hermano, no hay una tal cosa como una sola iglesia invisible. Está la teología de la cruz. Está el principio de la sola escritura, de la sola gracia, de la sola gloria a Dios. Pero no existe tal cosa como solo iglesia invisible. ¿En qué creemos los evangélicos? Que la iglesia es invisible, sí, porque ¿cómo crees tú que nosotros tenemos cómo se genera la comunión con los santos? Cuando vamos a cada culto divino, decimos así el Señor junto con los santos en gloria, junto con ángeles y arcángeles, nos unimos a la adoración al único Dios. ¿Cómo se supone que lo haremos si no los estamos viendo? ¿Vale? Esa es la primera. La segunda, el cuerpo, la iglesia, la Santa Iglesia Católica, ¿sí? Católica porque es universal, es un cuerpo visible. Es un cuerpo visible. Así lo creemos los evangélicos. Es un cuerpo visible. Ay, es que no lo creen todos los evangélicos, ok. Pero yo no me incluyo dentro de los que no creen, no lo creen. El hecho de que ellos no lo crean significa que entonces yo estoy errado. Yo creo en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía, en la Santa Cena. Y soy evangélico. Me adhiero a las 5 solas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú estás diciendo es erróneo. Y nuevamente, hermano, te hace falta investigar porque estás englobando ex evangélico. La iglesia a la que yo voy se llama Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Somos evangélicos. Ahora, mira, amigo, perdóname, pero si vas a meterte en un tema de ese en el que vas a hacer una crítica a una eh, denominación, a una comunidad de fe que pertenece al evangelicalismo, pues tienes que atenerte también a recibir la contraparte. Yo creo que no lo haces con intención, pero estás mintiendo. Yo no he escuchado que se crea solamente en una iglesia invisible. La iglesia visible existe. ¿A dónde está? Es aquella que predica la palabra y es aquella que administra los sacramentos. ¿De acuerdo? Llevas solamente 1 minuto 50 hablando y ya encontré muchísimas deficiencias en lo que tú estás testificando. Así que englobar a los evangélicos dentro de lo que tú crees en tu experiencia de 2 añotes, hermano, estás lejos. Te falta humildad. Imagínate, hermano, yo te lo digo, no sé, yo nací, crecí en una iglesia pentecostal y hablo muy poco, muy poco. Y ahora estoy dentro de la iglesia luterana. Nunca he pertenecido a otra iglesia que no sea evangélica. Siempre he sido evangélico. Y no me atrevo a decir semejantes cosas como las que tú dices. ¿Por qué? Por temor, porque sé que algún día voy a ser juzgado. Y si bien es cierto, yo creo en la sola gracia, sé que seré juzgado por mis pecados, pero perdonado por el acto de Jesucristo, pero aún así, en mi conciencia no puedo ir y mentir. ¿Ok? Yo no voy y ataco a un católico romano únicamente porque no comulgo con sus ideas. Bueno, pero te sigo escuchando. que la iglesia se corrompió. Y tercero, que no podía faltar, es que la iglesia católica es la gran ramera de A ver, hermano, acabas de decir 3
enormes falacias. Dices que esos son 3 de los 4 dogmas que sostienen la Reforma. Híjole, hermano. ¿Alguna vez fuiste a algún... a ver, ¿quién te enseñó eso que estás hablando? ¿Leíste algún libro? El pasado 31 de octubre yo estuve presente en una cátedra que nos dio el pastor Galduino Jr., un pastor luterano, viene de Brasil, y explicó los fundamentos de la Reforma. Y lo que tú estás diciendo no tiene pies ni cabeza, estás mintiendo. ¿Ok? Dices que se fundamenta en 3 cosas. Que nosotros creemos como evangélicos que solamente existe la iglesia invisible. Ya te aclaré que no. Acabas de decir ahorita que creemos que son la gran ramera. Entonces me voy imaginando en qué denominación estabas. Hubo otro punto que dijiste que ya ni siquiera lo recuerdo. Que la iglesia se corrompió. Que la iglesia se corrompió. ¿Ok? Te lo voy a poner así. La necesidad de la reforma conlleva necesariamente a que haya algún problema. ¿Sabías que la iglesia reformada cree que la iglesia se tiene que estar reformando constantemente? ¿Tenemos alguna base para decir, en efecto, lo que tú estás diciendo no tiene consonancia con el cristianismo antiguo? ¿Por qué no encontramos todos los dogmas, y ahí sí bien empleados, dogmas de fe, que en la Iglesia Católica Romana sí tiene y que no podemos encontrar ni en la Sagrada Escritura ni en los padres de la Iglesia? Bueno, te continúo escuchando. Y tercero, que no podía faltar, es que la iglesia católica es la gran ramera de la que habla el libro de Apocalipsis. Pero las 2 primeras declaraciones Esos son los fundamentos de la Iglesia protestante. ¿Según quién? ¿En qué libro puedes demostrar eso, hermano? ¿O estás mintiendo? ¿O después de 2 años nunca hiciste un catecismo? ¿O después de 2 años no te sometiste correctamente a una investigación concreta? Y ahora estás del otro lado argumentando cosas que son falsas. Querido hermano, estás mintiendo. como verdad en el protestantismo son contradictorias. Pero vamos por partes. ¿Es verdad que la iglesia es solo invisible? ¿O es verdad Ya te contesté. No, la iglesia no es solo invisible, es visible e invisible. ¿Visible cuál es? Aquella que predica el evangelio y que administra correctamente los sacramentos. que la iglesia se corrompió? Ambas declaraciones no pueden ser verdad, ya que la una desmiente la otra. Te diré por qué. Porque quien afirma que la iglesia se corrompió necesariamente debe señalar el error. Y al señalar el error se está indicando de dónde provino. Y al indicar de dónde provino, necesariamente se debe visualizar e identificar aquello. De forma que si esto A ver, entiendo tu punto, pero si tu punto estás partiendo de una premisa falsa, entonces tu segundo punto, así como lo dices tú, por ende tampoco tiene sentido. ¿Quién es el evangélico que te enseñó que únicamente nosotros los evangélicos creemos en una iglesia invisible? es posible, la iglesia no solo ha sido, no solo fue, ha sido y es invisible, sino visible también. Además que la historia lo respalda. A ver, a ver. El hecho de que la iglesia sea únicamente visible, ¿a qué te lleva a pensar que eso es un argumento para que la iglesia protestante, como le llamas tú, está equivocada? Y conocer la identidad de Martín Lutero lo hace evidenciable también. De modo que este argumento en el protestantismo ¿Conocer la identidad de Martín Lutero? ¿A qué te refieres? ¿Martín Lutero? ¿Qué tiene que ver eso con los dogmas, los 3 dogmas que según tú son dogmas de la iglesia protestante? o divulgación como verdad respecto a que la iglesia es solo invisible
termina siendo mentira. No, 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 es que estás partiendo de algo que no existe. Y la mentira no es cosa de Dios. Ah, perfecto, hermano. Lo dijiste muy bien. La doctrina no es cosa de Dios. La mentira no es cosa de Dios. Y tú estás mintiendo. Y te voy a decir algo. Yo creo que no quieres mentir porque de verdad seas una mala persona. Simplemente no sabes. Pero si no sabes, mi querido hermano, ¿qué haces tratando de enseñar a otros? ¿No acaso acarreas mayor juicio para ti? Y yo como cristiano no podría creer y sostener esto como verdad, dado que no lo es. Porque Pues no, entonces, mi ¿qué tipo? hermano. A ver, ¿cómo vas a sostener una verdad que tú te acabas de inventar? O sea, llevamos 3 minutos con 20 segundos escuchándote. Y la verdad es que, o sea, yo creo que si tuviera el diálogo así contigo, no te puedo responder, no porque no tenga los argumentos para responderte, sino porque es un bombardeo constante de cosas que no tienen sostenibilidad, que en qué momento me daría tiempo a mí de contestarte. De cristiano sería? No podría ir pregonando estar en Cristo Jesús, es decir, estar en la verdad y al mismo tiempo abrazar esto que no es verdad. A ver, hermano, pero mira, a ver, ahora hazte tú mismo un análisis, y esto también va para todos los que lleguen a ver este video. Si te haces un análisis correcto, es cierto. Yo te preguntaría, ¿has sometido realmente tu corazón al Señor para impedir que caigas en una mentira de ese tamaño? Porque ahorita tú estás diciendo, ¿cómo puedo ser cristiano y sostener esta mentira? Y tú ahí estás diciendo que nosotros los evangélicos creemos eso que tú acabas de decir y estás mintiendo. ¿Qué harás? Como verdad. Ahora, creer en una iglesia corrompida que va en contra de las promesas de Jesucristo, siendo yo cristiano y haber vivido, tal como lo dije, una fe como evangélico en donde mis creencias se basaba en creer en un Dios de orden, en un Dios de autoridad, pero sobre todo en un Dios que cumple promesas. Esto generaba realmente un cortocircuito en mí. No podría creer en una iglesia corrompida. Un Dios de orden, un Además, Dios de autoridad y sobre todo un Dios que cumple promesas. ¿A dónde lo he escuchado, mi hermano? Ya sé de dónde vienes. ¿Quién te enseñó eso, hermano? ¿Quién te enseñó eso? Un Dios de orden, un Dios de autoridad y un Dios que cumple promesas. Híjole, hermano, ¿a qué le llamarás tu iglesia protestante? Y ahora estás del otro lado aventando unas buenas piedras, mi hermano. ¿Por qué no te formas primero? Si de verdad has adoptado la iglesia católica como tu verdadera institución a donde en la cual tú crees que vas a florecer, ¿por qué no te tomas ese tiempo de entender y de cultivarte bien? Porque ahora estás señalando otra vez algo que no tiene ni pies ni cabeza. Estás diciendo, ¿cómo voy yo a creer en una iglesia que se corrompió? ¿Quién te enseñó a ti que la iglesia se corrompió dentro de la cual estabas? O sea, porque estás hablando en el contexto de cuando eras protestante. O sea, tú ibas a una iglesia a donde te enseñaban que tienes un Dios de orden, que tienes un Dios, todo eso que dijiste, en una iglesia que se corrompió. ¿Ese es tu argumento para que te hayas hecho católico? conociendo de las escrituras, teniendo muy presente el pasaje de San Mateo 16-18, que parafraseando diría como, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y que además también nos da a conocer en las escrituras que es palabra de Dios, Dios dándose a conocer, mostrándose quién es realmente Él en Números 23-19, que dice lo siguiente, pero antes No, a ver, ahí te la voy a cachar porque te metiste con la escritura y, y, y bueno, pues yo creo que es justo darte
una respuesta apropiada. Libro de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ver, no sé por qué. Ok, estaba ahí apretando unas cosas que no debía. Ay, ay, ay. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas? El argumento que estás tratando de sostener es que, en efecto, Jesús funda la iglesia sobre eh, Pedro, quizá, porque ahora eres católico, tienes que creer en el dogma de la infalibilidad papal, sí o sí. Y dos, que la iglesia nunca se va a corromper. Vale, y yo te pregunto, ¿acaso era la iglesia católica romana la única iglesia que existía? Te voy a decir algo, querido hermano. La verdad es que es cierto, la palabra de Dios es real. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Contra la iglesia de la confesión de Pedro. ¿A dónde lo dice? Lo dice, esta es la Biblia de los padres de la iglesia. Edificaré mi iglesia en el sentido de que la iglesia está edificada sobre aquel a quien confesó Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues Pedro, llamado por esta piedra, representa la persona de la iglesia que está edificada sobre esta piedra. El Señor no le dijo, tú eres la piedra, sino tú eres Pedro, y la piedra era Cristo, a quien confesó Simón. Así como a este se le confiesa toda la iglesia, y por esta confesión ha sido llamado Pedro. Nadie nunca en, en los cristianos evangélicos históricos, nadie se atrevería a decir que en efecto Pedro no tenía un primado de honor, no era una figura importante de autoridad, no era un líder. Claro que sí, también depende de en qué grupo estabas metido. Es allá a donde quisiera ir. Lo que estás tratando de señalar, en efecto, es que si la iglesia es la verdadera iglesia y la única iglesia es la católica romana, pues por ende nunca se pudo haber desviado porque ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Ok, mi querido hermano, y te voy a decir algo, eso es muy cierto. ¿Por qué motivo? Porque justamente cuando algo como lo que sucedió en el año 1517, que estaba a full con lo de la venta de indulgencias, yo te preguntaría, ¿eso era de Dios? ¿Era de Dios? En aquel momento, ¿qué hace la iglesia? Se reforma. ¿Acaso no está Dios ahí presente? ¿Acaso, hermano, la economía de la salvación no trata justamente del plan divino de Dios para rescatar a su pueblo? Yo como cristiano evangélico no niego que la Iglesia Católica Romana tiene verdades de fe. No niego su bautismo. No niego inclusive que son iglesia cristiana. ¿Vale? Entonces te diría, la predicación de la palabra de aquella iglesia primitiva se sostiene también dentro de la iglesia evangélica. Entonces, por ende, si lo que tú quieres traer a colación es que por el hecho de que la iglesia no se va a corromper jamás, significa que la iglesia no haya tenido esos problemas, te diría entonces, ¿para qué existieron los concilios? ¿Cuál es el sentido de un concilio? De sentarnos a revisar que alguien no se salga de la ortodoxia. Si en efecto, ¿para qué nos preocupamos? Toda la iglesia nunca va a caer. Crean cada quien lo que quiera. Eso también refutaría tu punto inicial, el de que cada quien tiene pluralidad de opinión. Mi querido hermano, ni uno solo de los puntos durante 4 minutos 39 segundos que te he escuchado tiene eh, algún peso significativo.
Si has decidido ser católico romano, vive tu fe, estudia verdaderamente tu fe, entiéndela bien y después sé bienvenido también a la iglesia evangélica, la verdadera iglesia evangélica. Conócenos y cuando gustes tener una crítica hacia nosotros es bienvenida. Hace rato escuchaba a otro chico católico y dije, es cierto, esto que está diciendo tiene toda la razón y de aquí nosotros podemos tomar muy buenos puntos para reflexionar, para ayudar a nuestros hermanos en la fe, mayormente pentecostales y neopentecostales, o no denominacionales, o interdenominacionales, los que sean de ellos, y podemos tomar algo bueno. Pero todo, absolutamente todo lo que has dicho durante este video, mi hermano, no tiene pies ni cabeza. No tiene. Ve con. Híjole, no. Es que imagínate, eso te lo estoy contestando yo. Yo que no sé. Yo que apenas si me da el cerebro para entender un poco de la escritura y entender un poco de nuestros principios teológicos. Nada. ¿Qué, ¿Qué crees que va a pensar un hermano que, perdón, pero la iglesia luterana tiene eruditos? Tiene personas muy estudiadas, muy preparadas. ¿Por qué? Porque ese es uno de las características de la iglesia luterana. ¿Qué van a pensar cuando escuchen esas cosas que dices, hermano? Ay, no. Hermano, examina tu corazón, así como yo tengo que examinar mi corazón. Y que el Señor también no permita que nosotros, con tal de llamar la atención, con tal de hacer proselitismo, vayamos a caer en algo tan bajo como mentir, tan desagradable como, eh, no sé, ya llegar al absurdo de inventar que ahora la iglesia tenía dogmas, que estás mintiendo, hermano. No, examinemos nuestro corazón, pidámosle al Señor un corazón puro. Hay un mandamiento, mi querido hermano, si ya estás en la Iglesia Católica Romana, supongo que también te lo van a mostrar. Te lo voy a leer. Y eso es en el verdadero amor al Señor. Primero es que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Octavo, séptimo mandamiento, no. Octavo mandamiento. Octavo mandamiento. Va para ti, mi querido hermano. No presentarás falso testimonio contra tu prójimo. No presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Estás hablando de los evangélicos. Y yo te digo desde acá, eso que tú dices no es real. Eso que tú mencionas es una mentira. ¿Qué significa? Debemos temer y amar a Dios, por lo tanto no mentir, traicionar, calumniar, desacreditar a nuestro prójimo, sino que debemos disculparlo, hablar bien de él, interpretar todo en el mejor sentido. ¿Qué nos prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Dios nos prohíbe no solo todo falso testimonio ante, por ejemplo, un tribunal, sino que todos los conceptos y palabras contra nuestro prójimo que proceden de un corazón engañoso. Zacarías 8:17. Nadie debe pensar en hacerle daño a su prójimo. Primera de Corintios 6. Ni propensión a pleitos. ¿Qué es mentir contra nuestro prójimo? Mentir contra nuestro prójimo es, con corazón engañoso, contar falsedades del prójimo o encubrir la verdad. Efesios 4:25. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Proverbios 19:9. El falso testigo no quedará sin castigo, y el mentiroso será destruido. Romanos 5:25.
Y ahí se mintió. Primera a Romanos 21:13. Los testigos contaron falsedades contra Nabot. Perdón, estoy leyendo Primera de Reyes. Mateo 26:50 al 61. Los testigos tergiversaron las palabras de Jesús. ¿Qué es traicionar a nuestro prójimo? Traicionar a nuestro prójimo es con corazón engañoso revelar sus secretos. Proverbios 11:13. Quien es chismoso da a conocer el secreto. Quien es ecuánime es también reservado. ¿Qué es calumniar a nuestro prójimo? Calumniar a nuestro prójimo es con corazón engañoso hablar mal de él. Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Lucas 6:37. No juzguen y no serán juzgados. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a él cuando estén él y tú solos. ¿Qué es desacreditar a nuestro prójimo? Desacreditar a nuestro prójimo es seguir hablando mal de él hasta destruir su buena reputación. Salmos capítulo 50, versículo 16, y luego del 19 al 22. Pero al malvado Dios le dice: ¿qué tienes tú que ver con mis leyes? ¿Por qué te atreves a hablar de mi pacto? Para el mal no mides tus palabras, con tu lengua urdes toda clase de engaños. En los tribunales hablas contra tu hermano, contra tu propio hermano profieres infamias. Todo esto has hecho y yo me he callado. Habrás pensado que yo soy como tú, pero ahora voy a reprenderte. Voy a exhibir todas tus maldades. Ustedes, los que se olvidan de mí, entiendan bien esto. No vaya a ser que los despedace y no haya quien los libre de mí. ¿Qué ordena Dios en el 8º mandamiento? Dios nos ordena disculpar a nuestro prójimo, hablar bien de él e interpretar todo en el mejor sentido. ¿Qué es disculpar a nuestro prójimo? Disculpar a nuestro prójimo es protegerlo de falsas acusaciones y sigue y sigue y sigue y sigue. Proverbios 31, del 8 al 9. Habla bien en lugar de los que no pueden hablar. Defiende a todos los desválidos. Habla en su lugar. Hazles justicia. Defiende a los pobres y a los menesterosos. ¿Qué he de decir entonces, mis queridos hermanos, acerca de algo como lo que hemos acabado de escuchar? Pues que es una calumnia. Imagínate a alguien que no conoce el mundo evangélico y escucha a este ex evangélico, a este representante de la iglesia evangélica, porque es un ex representante de la iglesia evangélica. Así se presenta él mismo. Él es un ex evangélico. Imagínate, imagínate. ¿No estás calumniando, mi querido hermano? Vamos a finalizar con una oración. Y bueno, protección de la iglesia contra el error. Oh Cristo, nuestro defensor, protégenos de todos aquellos cuyos planes pueden subvertir tu verdad por medio de herejías y cismas. Concede que, así como eres reconocido en el cielo y en la tierra como único Dios y Señor, también tu pueblo, reunido de todas las naciones, pueda servirte en unidad de fe. Te pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.